Bienvenidos a este espacio de Canal 6 Televisión. Como siempre, les saluda Francis Martínez en este espacio de perfiles. En esta ocasión, saludamos y nos da muchísimo gusto tener en este espacio al destacado analista geopolítico, fotógrafo, autor y también embajador de la Sociedad Rusa Esnanie en Argentina, Cristian Lamesa, para platicar todo este escenario después de las elecciones presidenciales en Estados Unidos y las repercusiones que tiene este relevo en la presidencia de una de las potencias más importantes del mundo. Cristian, un gusto saludarte. Bienvenido a este espacio nuevamente para el público mexicano. Un placer para mí, Francis, estar nuevamente con vos y con tu audiencia. Gracias a Cristian Lamesa, que abre esta oportunidad para hacer una serie de reflexiones en torno al proceso electoral en Estados Unidos, que finalmente derivó en el triunfo de Donald Trump, quien regresa a la Casa Blanca, estará tomando posesión en enero próximo, si es que ya se resuelven todos estos elementos que forman parte del proceso electoral. Pero inicialmente, Cristian, ¿qué representa este triunfo de Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos? En primer lugar, para un contexto internacional, pues de muchos cambios que hemos comentado en este espacio. Y en ese sentido, primero preguntarte qué representa este triunfo de Donald Trump para el orden global existente actualmente. Bueno, yo creo que en lo que se refiere al escenario global, el triunfo de Donald Trump significa en alguna medida una profundización de el rumbo, ¿no? del mundo y el rumbo que eligen la gente mayoritariamente hacia justamente un mundo que tiene más que ver con las aspiraciones soberanistas de los pueblos, ¿no? Estos mandatarios entre los cuales se puede caracterizar a Vladimir Putin, a Xi Jinping, a Víctor Orbán, a Robert Fico de Eslovaquia. Estos mandatarios que tienen una mirada en la cual se pone de relieve por encima de este globalismo financiero que está, yo creo que dominando y gobernando a muchos países del mundo, especialmente de Europa, los Estados Unidos, bajo la administración Biden-Harris. Creo que Trump representa una opción por parte del pueblo estadounidense, si bien sabemos que la participación popular es mucho más magra que en otros países, pero sí, por supuesto, hay un hastío, veo yo, por parte de la población de los Estados Unidos respecto de esta agenda globalista, esta agenda que tiene que ver, yo siempre la caracterizo con lo que se decide todos los años en el foro de Davos. Y en este sentido, por supuesto que la contundencia del triunfo del republicano, yo creo que marca un poco esto con grandes masas de trabajadores de clase media del Estados Unidos profundo, diciendo basta a esta agenda globalista, esta agenda woke, esta agenda que sí se ha transformado, y con esto cierro, en una bandera del Partido Demócrata y justamente alejándose de estas masas trabajadoras que mencionaba. También ha llamado mucho la atención todos estos aspectos que rodean a la elección en Estados Unidos, un poco la personalidad de Donald Trump, ¿no? Hay términos que lo ubican desde el fascismo, que dicen que es lo mismo hablar de Milei o Bolsonaro, haciendo estas comparaciones que no advierten un poco la personalidad que debe tener el mandatario de una de las potencias más importantes. Y tú hablas precisamente de diferenciar un poco esto, que no se personalice en este caso, la figura, lo polémico que pudiera ser Trump, que es un político que además ha usado muchísimo las redes sociales,
que de todos los mandatarios en el mundo fue el que primero leyó precisamente el poder de estas redes sociales. ¿Qué es lo que podemos, digamos, acotar en torno a la personalidad y al papel de jefe de Estado de Donald Trump? Bueno, yo creo, Francis, que lo que vimos un poco en la primer presidencia nos anticipa en cierta medida lo que podemos llegar a ver ahora, con el añadido que creo que tiene mucha más experiencia, va a tener un equipo propio mucho más formado y más armado, no como en su primer periodo que contó con algunos préstamos, entre comillas, del Partido Republicano que finalmente no dieron la talla según la mirada de Donald Trump, por lo menos. Bueno, basta citar el caso de John Bolton, por citar uno de ellos nomás. Esta caracterización de fascista, yo creo que en ese sentido, desgraciadamente vivimos en una época en la cual el lenguaje se utiliza muy a la ligera y puede gustarnos o no gustarnos Donald Trump, pero caracterizarlo como fascismo, si vamos a la terminología, lo que significó el fascismo italiano, la Carta del Laboro, etcétera, el periodo de Benito Mussolini, no creo que aplique demasiado ni que hablar cuando se caracteriza a alguien como al pintor austríaco de bigotito ridículo, por no nombrarlo. Creo que ese tomar a la ligera términos no es del todo beneficioso como para caracterizar realmente. Yo creo que Donald Trump es un nacionalista, es un empresario, es un pragmático, es una persona con carácter muy fuerte, por supuesto, que no teme ir a la confrontación. Yo creo que en ese sentido sí es mucho más parecido este estilo al de Jair Bolsonaro. Por supuesto que con el de Javier Milei, en algún momento alguno de ellos se va a dar cuenta que no tiene nada que ver el uno con el otro, porque realmente las políticas que busca instrumentar Javier Milei en mi país no tienen absolutamente nada que ver con ese cariz nacionalista, industrialista y que busca mejoras, por lo menos en lo discursivo y en lo que fueron sus 2 primeros años de gobierno, mejoras de la clase trabajadora de los Estados Unidos. Milei es todo lo contrario. Y yo creo que en el estilo de gobierno perdón, de Donald Trump, incluso en lo que son sus relaciones a nivel internacional, cuando ha habido alguna confrontación, como cuando fue lo que terminó en la reunión con el líder norcoreano y Donald Trump, había habido una escalada, incluso una escalada verbal por parte de ambos, descalificándose mutuamente, y esto terminó después en una reunión en la cual se desescaló y se llegó a un entendimiento que pudo descomprimir la situación. Yo creo que lo que hace Donald Trump su estilo es escalar verbalmente con ese estilo que tiene totalmente histriónico y así como totalmente desembosado. Él escala para después desescalar. Yo creo que ese es su estilo, es un gran negociador, creo que gran parte de su carrera como empresario lo llevó al éxito ese talento como negociador. Entonces, en ese sentido, creo que un poco sí, sí va a seguir siendo este estilo. Creo que, por ejemplo, con China seguramente va a haber eh, situaciones de tensión, pero que no van a pasar de la guerra económica, entre comillas, y no esas escaladas prebélicas a las que nos tenía acostumbrados Joe Biden, que parecía mucho más dialoguista y descalificaba a sus homónimos, como el caso de Vladimir Putin, llamándolo asesino y tantas otras cosas. Vemos que sin haber llegado a la presidencia, Donald Trump ya, por ejemplo, en el caso puntual de Rusia, ya se está desescalando y se están tendiendo puentes para solucionar esa situación tan desgraciada, ¿no? De esta guerra de la OTAN contra Rusia en Ucrania. Estamos platicando con Cristian Lamesa, él es analista geopolítico, fotógrafo y autor, y también uno de los conocedores más relevantes actualmente en torno a la relación de Rusia con Estados Unidos. En general, también esta política belicista que ha caracterizado a Estados Unidos es una de las grandes expectativas, particularmente en el tema de la operación especial de Rusia en Ucrania, que es uno de los primeros escenarios en términos de política exterior en donde se ve ya esta perspectiva de un cambio
en la Casa Blanca. ¿Cómo ves tú precisamente pues esta nueva correlación? Será crucial, digamos, para el tema de la operación especial de Rusia en Ucrania. ¿Cómo puede influir precisamente esta nueva presidencia de Donald Trump? Ya de entrada te diría, Francis, que es auspicioso el poder nuevamente vislumbrar el diálogo entre los mandatarios de las dos principales potencias militares del mundo, que son Rusia y Estados Unidos. En ese sentido, pasar, como decía hace unos segundos, de los improperios que decía Biden en contra de la figura de Vladimir Putin, cosa que nunca se escuchó de los labios del jefe del Kremlin para con su homónimo estadounidense. Entonces, volver a tener la perspectiva de un entendimiento y de un diálogo ya es muy auspicioso. Recordemos que la crisis de los misiles en Cuba en la década del 60 nunca se rompió el diálogo entre Washington y Moscú, porque por supuesto si se rompe el diálogo, ¿cómo se puede negociar o desescalar? Entonces, en ese sentido, yo creo que, como también anticipó Donald Trump, y se lo dijo a Volodymyr Zelensky, vencer a Rusia es imposible, es una máquina bélica de primer orden, venció a Napoleón, venció a Hitler en diferentes periodos de la historia, y por supuesto no va a ser Zelensky el que quiebre esa voluntad de hierro del pueblo ruso. Yo creo que las perspectivas son hasta el 20 de enero, cuando ocupe formalmente el Salón Oval el presidente Trump. Hasta ese momento, por supuesto que las operaciones bélicas van a seguir adelante en el frente. Yo no descarto una mayor expansión hacia territorios que son de mayoría prorrusa, de habitantes prorrusos, como puede ser Odessa, Nikolayev y Kharkov en el norte, para llegar después, creo yo, a un entendimiento en el cual, por supuesto, y es de público conocimiento, que los territorios que ha conquistado y que ha liberado Rusia no van a volver a soberanía ucraniana. Creo que el presidente Trump así lo entiende. Y creo que a partir del 20 de enero sí puede haber un diálogo y tal vez generarse algún tipo de mecanismo, ya sea armisticio, tratado de paz, etcétera, y que genere, ya se hablaba, habían algunos trascendidos, pero yo los tomaría con pinzas de Washington Post y de otros medios que hablaban de un compromiso de no adherirse a la OTAN por lo menos por 20 años. Yo creo que Rusia va a buscar algo mucho más estable, porque si no, y máxime para nosotros los latinoamericanos, 20 años puede sonar como mucho tiempo, porque somos, tal vez nuestros países son un poco más cortoplacistas, pero para un país como Rusia no tiene sentido un compromiso de esas características, porque sería correr el riesgo de dentro de 20 años volver a una situación tan lamentable. Han habido muchos muertos y yo creo que, pero repito, es yo lo decía, una excelente noticia para la paz mundial la llegada a a la Casa Blanca de Donald Trump. En este sentido, también se espera, digamos, un cambio en torno a la influencia que tiene Estados Unidos en la OTAN. Se habla un poco en el sentido de ser un poco más estricto precisamente con esta corporación militar que pues ha tenido un papel muy relevante en muchísimos conflictos, pero tú, ¿cuál es la perspectiva que tienes en ese aspecto? Mira, Francis, en ese aspecto yo creo que el presidente Trump ha sido más que claro. No está dispuesto a que el pueblo estadounidense siga pagando la defensa de Europa. Aparte, una defensa que es muy hipotética, porque de hecho no hay una amenaza que se pueda corroborar en la realidad sobre Europa por parte de Rusia ni de ningún otro país, por lo menos por el momento. Esto es muy lógico si lo pensamos, porque, por ejemplo, ante los últimos desastres naturales que ocurrieron en los Estados Unidos, esa población estuvo a la buena de Dios con un presidente como Biden diciéndoles que ya les había mandado toda la ayuda que podía mandarles y que la administración federal ya no tenía más recursos para
ayudarlos cuando mandan cuantiosos recursos económicos, en este caso al régimen de Kiev, para alimentar esa guerra contra Rusia. Lo mismo podríamos aplicar a la defensa europea. Entonces, si el presidente Trump quiere hacer nuevamente grande a Estados Unidos, quiere beneficiar a su clase trabajadora, quiere reindustrializar, sin duda que va a ser necesario que todos esos recursos sí estén aplicados a los Estados Unidos, unos Estados Unidos con una deuda externa tremenda, una deuda que se multiplica día tras día. Entonces, en ese sentido, él ya lo avisó, e incluso dijo con ese estilo tan particular que tiene, que los países que no paguen la cuota que tienen que pagar dentro de la OTAN, que es ese famoso 2% de su PBI, él mismo le iba a decir al presidente Putin que los ataque. Por supuesto, esto, repito, dentro de su estilo histriónico y por supuesto que el presidente Putin no va a atacar a nadie por más que se lo diga quien se lo diga. Pero me pareció una forma muy gráfica de decirles a estos países que Estados Unidos ya se cansó de mantenerlos, de mantener también el complejo militar industrial de los Estados Unidos, que paradójicamente, si bien ese dinero vuelve a los Estados Unidos a través de este mecanismo, sí es un mecanismo del Estado profundo muy complejo y muy contrario a lo que son las políticas de Donald Trump. O sea que ese va a ser otro factor de poder al cual el presidente Trump va a estar enfrentado y no es un tema menor para pensar incluso el futuro de la administración Trump y cuántas dificultades se le pueden presentar y de diferentes niveles, teniendo en cuenta que por lo menos estos 2 primeros años, y con esto cierro, van a ser fundamentales para que el presidente Trump haga todos los cambios de fondo que quiera hacer, dado que aparentemente va a tener una cómoda mayoría en ambas cámaras y una Corte Suprema favorable. Entonces yo creo que esta es una oportunidad de oro para el mandatario republicano para, como decimos en mi país, dar vuelta como una media a los Estados Unidos y arrancar de vuelta en una situación actual del país que es realmente lamentable el nivel de vida, cómo se ha deteriorado para la mayoría de la proporción de su población. Sí, este panorama interno en el que la migración, en el que la falta de ingresos para los estadounidenses, entre muchos otros temas que finalmente son los que movieron este voto hacia Donald Trump. Por último, Cristian, la región latinoamericana siempre nos ha preocupado. Evidentemente, el caso de México es una excepción, pero el tema migración y las presiones en torno a los gobiernos precisamente para que se contenga esta migración. Se hace muy evidente en el caso mexicano con con un despliegue inédito que se ha tenido de la Guardia Nacional en nuestra frontera sur, cuantiosos recursos destinados únicamente a a este tema, pero Latinoamérica también va a volver a ser un tema de nuevos acuerdos o se va a destensar un poco esta expansión militarista que se tenía con con muchos países, incluido Argentina. ¿Cuál es la perspectiva en el caso de América Latina, Cristian? Yo arriesgaría con bastante seguridad que la agenda latinoamericana no va a ser prioritaria, por lo menos en los primeros meses del gobierno de Donald Trump, ya que tiene en sus manos cuestiones bastante más urgentes para lo que es su agenda justamente. Tema Ucrania, tema Oriente Medio, tema China, relación con China, ya un saludo de parte del presidente Xi Jinping y con un anticipo muy cordial respecto a las relaciones que espera Beijing para con Washington en todos los sentidos y las perspectivas de que sería bueno que tengan una buena relación, ya que los dos en gran medida dependen el uno y el otro. Son las dos potencias económicas a nivel mundial. Y otro tema prioritario para la agenda del republicano, por supuesto, que es lo que hablamos hace un momento, la situación interna del país norteamericano, que es caótica
Y yo creo que, de vuelta, si en los primeros meses, el primer año de gobierno, la población no va sintiendo ya beneficios concretos, va a caer de vuelta en el desánimo en el que lo sumió Biden. Entonces, en cuanto a la región, creo que va a estar, para bien o para mal, va a estar relegada entre las prioridades de Trump. Y respecto al tema de los migrantes, yo creo, lo hablaba el otro día con Raya Costa en su programa de radio, yo creo que, y espero, esto es pura especulación, pero teniendo en cuenta que el mundo es una realidad que va hacia un orden multipolar, eso ya está establecido y no lo va a poder cambiar ni Trump ni nadie. La verdad es esa y... Entonces, siendo que Trump es un realista y un pragmático, y es un hombre de negocios que en las circunstancias que estén dadas, él busca lo mejor para su empresa, en este caso para su país, yo espero que él tome nota de las nuevas relaciones que plantean, por ejemplo, los BRICS, estas relaciones mutuamente beneficiosas, en las cuales, por ejemplo, China o Rusia, en su intervención en cuanto a los negocios y el intercambio en todos los sentidos con África, por ejemplo, buscan el desarrollo de África, el crecimiento, el bienestar de su población. A largo plazo, lo que va a generar mercados de consumo y una justamente una agenda que sea de intercambio y de mutuo beneficio. Yo creo que esa es la mentalidad que va a tener, o espero yo que tenga y que adquiera Donald Trump respecto a Latinoamérica, porque en ese caso, por supuesto, el tema de la migración también se va a estar resolviendo, porque nadie quiere irse de su país si está bien en su país. Y también nadie puede esperar que si se explota a un país, la gente expulsada justamente de ese país por falta de oportunidades, no se puede esperar que no vayan al país que justamente está diciendo eso, buscando mejores horizontes, incluso en algunas oportunidades cargados de odio, como es lo que pasa en Europa, con las poblaciones que tienen que huir de Siria o de Libia o de países que eran prósperos y que terminaron siendo destruidos. Afortunadamente a Siria le está defendiendo Rusia del colapso total, pero basta ver lo que sucedió en Libia, un país que era próspero, desarrollado y avanzado dentro del mundo islámico y dentro de África, y fue destruido totalmente. ¿Cómo se va a esperar que esa gente no vaya después a Europa, uno de los hacedores de este desastre, e incluso abriguen odio y rencor para con el viejo continente? Entonces yo espero que en este mundo y con la mirada realista que tiene Donald Trump, entienda que la relación de Estados Unidos en este nuevo mundo multipolar debería ser muy distinta para con Latinoamérica, porque puede ser muy beneficioso para él. Pues con esa perspectiva nos vamos, Cristian. Esperamos hacer un nuevo análisis a partir de los primeros días del gobierno de Donald Trump, a partir de enero, y por supuesto seguir los acontecimientos en torno a lo que él vislumbra como su plan gubernamental. Te agradecemos muchísimo estos comentarios puntuales en torno a los diferentes temas, Cristian, abierto este espacio para el público mexicano y como siempre, muy agradecidos por tenerte en este espacio. El agradecido soy yo, Francis, como siempre, y cuando lo disponga siempre voy a estar a disposición de ustedes. Un gran abrazo. Gracias a Cristian Lamesa, él es analista geopolítico, fotógrafo, autor y también integrante de toda una serie de actividades encaminadas a entender la política mundial. También puede seguírsele en su canal de YouTube, La Verdadera Política con Cristian Lamesa. Nosotros los esperamos en otra emisión en este espacio de Canal 6 Televisión. Muchísimas gracias por su compañía.